Imaginemos por un momento que alguien dedica toda una vida a estudiar la biografía de una gran figura histórica. Ajá, el típico erudito. Eso es, alguien que se aprende cada fecha clave de memoria, comprende su filosofía a la perfección y, archiva cada dato con una precisión casi matemática. Todo es limpio, seguro, totalmente predecible. Claro, es un conocimiento académico estático. Exactamente. Pero, de repente, pensemos qué pasaría si esa misma figura histórica entra por la puerta de la habitación, se sienta a la mesa y dice, a partir de hoy vamos a convivir. Vamos a respirar el mismo aire y a consultar cada pequeña decisión juntos. En ese instante, todos esos datos limpios e inofensivos saltan por los aires. Totalmente. Ya no basta con tener información archivada en la cabeza. Ahora todo eso debe transformarse en una relación viva, dinámica y, reconozcámoslo, a menudo muy desafiante. Es un cambio de paradigma absoluto. Se pasa de la comodidad aséptica de la teoría a la exigencia ineludible de la práctica diaria. Y esa transición destruye cualquier ilusión humana de control que pudiéramos tener. De repente, la teoría respira. Ahí le has dado. Y esa imagen es precisamente el motor de nuestra inmersión profunda de hoy. Para este análisis, hemos recopilado una auténtica montaña de apuntes exegéticos, investigación histórica profunda y teología sistemática, todo centrado en una única realidad inagotable, la figura histórica, objetiva y espiritual de Jesucristo. Un tema inmenso, desde luego. Inmenso y vital. Porque el propósito de este análisis no es simplemente acumular más teología abstracta para ganar debates en redes sociales, ni llenar libretas con datos históricos fascinantes. La misión de hoy es comprender cómo la fe cristiana, cuando es verdaderamente genuina, exige una transformación integral. Sí. Así que vamos a analizar esto paso a paso, porque aquí no hablamos de alcanzar un ideal místico inalcanzable, sino de cómo se forja una relación palpitante y real con el Dios Trino, justo en el centro del caos de la vida cotidiana. Pues, lo fascinante aquí es que esta transformación de la que hablamos no es un interruptor mágico, no es algo que se enciende de golpe y te lleva a una perfección instantánea. Existe un marco teológico fundamental para comprender nuestra realidad presente. Y es lo que conocemos como la tensión del ya, pero todavía no. La teología evangélica sana rechaza de plano cualquier noción de perfeccionismo terrenal absoluto. Claro, el creer que uno ya lo ha conseguido todo aquí en la tierra. Exacto. El apóstol Pablo lo articula con una claridad meridiana y con una humildad que sinceramente debería asombrarnos. Si vamos a su carta a los Filipenses en el capítulo 3, él admite abiertamente que no lo ha conseguido todo, ni es ya perfecto, sino que sigue adelante. Y esa declaración de Pablo destruye el orgullo espiritual de raíz. Totalmente. Es el reconocimiento profundo de que la santificación es una obra progresiva, es un proceso continuo que se desarrolla en medio del barro, de las frustraciones y también de las alegrías de la vida humana. Y esto conecta con una perspectiva que siempre me ha parecido brillante. Me refiero a la del teólogo J.C. Ryle, cuando aborda esta cuestión de la fe santificadora. Él plantea que la fe en Cristo no puede ser algo estático. No es una bonita pieza de museo que uno admira los domingos por la mañana. Ya, como algo intocable. Exacto. Es una gracia dinámica, es energía pura, cuya esencia misma es la acción. Una acción que, como dicen las Escrituras, obra por el amor. Moviliza todo el ser interior. Para quienes buscan una piedad verdaderamente genuina, reconocer esa imperfección que mencionabas antes no es una excusa. No es como soy imperfecto, me relajo. Claro, no es una licencia para justificar el error. Para nada. Al contrario, es el combustible. Es el motor exacto que impulsa la búsqueda diaria de la santidad. Es una insatisfacción santa, por así decirlo. El saber que uno ha sido alcanzado por la gracia, pero que la obra aún no está terminada, genera una dependencia vital. Y esa dependencia es el puente perfecto hacia el aspecto más práctico. Porque una cosa es decir, en teoría, que debemos buscar la comunión divina, y otra, muy distinta, es observar cómo el propio Jesucristo modeló esa comunión vital, una comunión absolutamente necesaria para sostener una vida terrenal de obediencia perfecta. A ver, entremos de lleno en ese cómo. Porque los relatos evangélicos nos muestran un ritmo que, para la mentalidad moderna, resulta casi contraintuitivo.
Vemos a un Jesús inmerso en un ministerio terrenal exhaustivo. Sin parar ni un minuto. Eso es. Está constantemente rodeado de necesidades humanas urgentes, enfermedades, presiones políticas, presiones religiosas, y sin embargo mantiene un patrón inquebrantable. Pensemos, por ejemplo, en el pasaje del Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Ese pasaje en particular encierra una riqueza enorme. Las traducciones suelen decir sencillamente que él se apartaba a lugares desiertos para orar. Pero si rascamos un poco la superficie y vamos al idioma griego original, el velo se descorre para mostrarnos algo más profundo, un patrón de conducta. A ver, explícanos esto del griego. Pues el verbo que se utiliza ahí es hipocoreo y está conjugado en tiempo imperfecto. En la gramática griega esto es un detalle crucial. No describe un evento aislado o, no sé, un retiro espiritual de fin de semana que hizo una vez al año. Ya. Describe una acción continua, repetida, un hábito fuertemente arraigado. Ante la fama creciente y las multitudes abrumadoras, su respuesta sistemática y estratégica era retirarse silenciosamente hacia los eremois, los lugares áridos y deshabitados. Me encanta hacer una analogía con nuestra realidad actual porque el contraste es tremendo. Fíjate, pensemos en la dictadura moderna de las notificaciones, el estrés laboral y este activismo desmedido que tenemos. Parece que tu valor personal se mide por tu nivel de ocupación. Tristemente, sí. Si Jesús tuviera un teléfono móvil hoy, vamos, me imagino a los apóstoles creando un grupo exigiendo milagros urgentes sin parar. La lógica humana del éxito diría, oye, tienes a miles de personas pidiendo tu atención, este es tu mejor momento. Hay que capitalizar la popularidad. Es lo que cualquier asesor de imagen le diría hoy. Sin duda. Sin embargo, Jesús pondría el modo avión y se iría al desierto. Retirarse en el pico de mayor demanda parece desafiar toda nuestra lógica de productividad. Desafía nuestra lógica precisamente, porque obedece a una dinámica divina. Y el significado teológico de este retiro es majestuoso. En primer lugar, es el reflejo visible en la tierra de la comunión eterna e ininterrumpida de la Trinidad. El Hijo encarnado manifiesta una dependencia absoluta del Padre. A ver, perdona que te interrumpa aquí, pero esto siempre me ha generado un pequeño cortocircuito teológico. Dime. Si estamos afirmando que Jesús era plenamente Dios, ¿por qué necesitaba apartarse a orar y depender de esa manera? O sea, parecería que, siendo divino, no tendría esa necesidad de recargar baterías espirituales como un ser humano cualquiera. ¿Cómo encaja eso? Es una pregunta excelente y de hecho toca el núcleo mismo de la cristología. Aquí entra en juego lo que figuras como el teólogo Charles Hodge exponen sobre la unión hipostática. La unión hipostática. En una sola persona. Y esta unión no anula de ninguna manera su divinidad. Cristo no dejó de ser Dios en el desierto. Vale. Sin embargo, en su encarnación, Él asumió voluntariamente las limitaciones genuinas de la naturaleza humana, y eso incluye la necesidad vital de comunión dependiente mediante el Espíritu Santo. No oraba porque su divinidad estuviera fallando, oraba porque su humanidad perfecta operaba exactamente como la humanidad fue diseñada originalmente, en total y absoluta dependencia de Dios. ¡Wow! Resulta sobrecogedor cuando lo pones en esa perspectiva. Porque si el propio Hijo de Dios consideraba que aislarse del ruido y depender del Padre era absolutamente vital para sostener su humanidad perfecta, Imagínate nosotros. claro, la conclusión para el resto de nosotros es aplastante. Nuestra necesidad, lidiando con una naturaleza caída y en un entorno hostil, es infinitamente mayor. Es que no podemos sobrevivir a base del ruido continuo. Es imposible. Además, este patrón establece un principio ineludible. Las verdaderas batallas espirituales, las que deciden el rumbo del alma, no se ganan frente al público. Se preparan y se libran en la soledad. El retiro siempre precede al avance. El poder, la compasión y la claridad que Jesús manifestaba ante las multitudes eran el fruto directo de la devoción cultivada en la quietud. Sin esa pausa intencional, sintonizar el oído para escuchar la guía divina en medio del ruido del mundo es simplemente inalcanzable. Patrón en nuestro día a día. Pero, ¿con qué objetivo final? La investigación nos lleva a un punto clave que es el resultado de esa comunión. Adquirir la mente y el corazón del Redentor. Y aquí sí que entramos en aguas doctrinales profundísimas. Profundas y desafiantes. Desde luego. En la primera carta a los Corintios leemos una declaración que, si la sacamos de contexto, suena peligrosamente atrevida. Dice,
Nosotros tenemos la mente de Cristo. Te soy sincero, esto a veces suena a arrogancia intelectual. Si alguien va por la oficina diciendo, tengo la mente de Cristo, lo normal es pensar que tiene un complejo de superioridad preocupante. Claro, se maría a pura arrogancia si se interpreta desde la perspectiva del ego humano, del yo soy mejor que tú. Pero la teología paulina apunta exactamente en la dirección opuesta. Esa afirmación establece que la mente de Cristo no es una medalla que se otorga a la brillantez académica o a un raciocinio filosófico superior. No es un premio de la universidad. Para nada, es una base epistémica. Ajá. Es decir, es un fundamento para conocer la realidad que es impartido soberanamente por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Permite evaluar y comprender el mundo desde la perspectiva divina, valorando lo que Dios valora, y eso resulta incomprensible, literalmente una locura, para la mente natural aislada por la caída. No te hace más listo que tu compañero de oficina, te hace capaz de discernir verdades espirituales. Claro, tenemos esa realidad de nuestra posición espiritual garantizada por gracia. Pero luego viene el golpe de realidad en Filipenses capítulo 2. Allí se nos dice que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí la cosa pasa de ser un regalo a ser una exigencia altísima. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que no es una simple sugerencia moral. El verbo griego utilizado aquí, phroneite, es un imperativo continuo. Un mandato. Exactamente. Es un mandato a forjar activamente en el día a día esta mentalidad. Y Pablo detalla en qué consiste usando el concepto cristológico de la kenosis. El vaciamiento. Eso es. Nos explica que Cristo, existiendo en forma de Dios, no consideró esa igualdad como un botín al que aferrarse egoístamente. Se despojó a sí mismo. Y ojo, hay que ser muy precisos aquí para no caer en herejías. Despojarse no significa que se vació de su divinidad. ¿Cómo lo explicarías de forma sencilla? Pues imagina a un rey que se disfraza de campesino para rescatar a su pueblo. Sigue siendo el rey absoluto, conserva toda su identidad y su realeza, pero renuncia voluntariamente a usar las prerrogativas y las comodidades de la corona, asumiendo la forma de un siervo. Esa es la obediencia absoluta hasta la muerte de cruz. Es un descenso intencional para elevar a otros. El rey que sirve la mesa. Y fíjate, si llevamos toda esta inmensa teología a la esfera de los afectos, del corazón, el estándar es abrumador. El amor ágape, que define el corazón de Cristo, no tiene absolutamente nada que ver con el sentimentalismo romántico que nos venden constantemente en las películas. No, es algo mucho más crudo y real. Exacto. Si miramos Efesios 5, el modelo supremo de este amor es el de un esposo divino. Un esposo que se entrega sacrificialmente. No busca su comodidad, sino que da su vida para santificar, nutrir y proteger a la iglesia. Ese corazón de novio entregado es el estándar para el servicio en nuestra vida cotidiana. Amar así duele, implica una muerte constante al ego. Y por eso mismo, frente a un estándar tan sumamente elevado de amor sacrificial, es completamente natural que surja la duda sobre su viabilidad. Totalmente. Yo creo que cualquiera que escuche esto se estará preguntando lo mismo que yo. ¿Cómo es posible vivir bajo este estándar sin acabar totalmente frustrado o cínico? Es que si dependes de ti mismo, Claro, si dependemos solo de nuestro propio músculo moral o de nuestra fuerza de voluntad, fracasamos antes de la hora de comer. Aquí es vital recordar nuevamente a J.C. Ryle. Él afirmaba que la sana doctrina, por muy pulida que esté, es completamente inútil e incluso perjudicial si no produce ortopraxia. es decir, una práctica correcta. Eso es. Una vida santa, visible. Hablamos de tener ética en los negocios cuando nadie te ve, o resiliencia genuina frente a una enfermedad dolorosa. Todo eso requiere poder sobrenatural. Y nuestra inmersión profunda de hoy nos muestra que la clave radica en nuestra posición celestial. Así es. Y aquí entramos en uno de los puntos más transformadores que encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el concepto de la doble ciudadanía. Pablo revela que Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y muchas veces leemos esto como poesía, ¿verdad? O como una bonita promesa para después de la muerte, para cuando lleguemos al cielo. Sí, como algo lejano. Pero la gramática dinamita esa idea. Pablo utiliza verbos en tiempo auristo. En el griego bíblico, el auristo indica una acción que ya ha sido completada de manera definitiva. No dice nos sentará en un futuro, dice nos hizo sentar. Es una realidad presente, ya está hecho.
Para que lo visualicemos bien, me gusta explicar este tiempo verbal como cuando firmas la hipoteca de una casa. Tú vas al notario, firmas todos los papeles, y legalmente la casa ya es tuya. La transacción está completa. Auristo. Me gusta esa imagen. Ahora, puede que la casa aún esté vacía. Que tardes meses en llevar los muebles, en pintar las paredes, en limpiar todo y en vivir allí cómodamente. Todo ese esfuerzo sería el proceso de santificación, pero tu posición legal como propietario, eso no cambia. Así funciona nuestra posición en Cristo. Espiritualmente, esa exaltación ya es un hecho consumado. Es una analogía fantástica, de verdad. La firma ya está en el documento divino y es inamovible. Entonces, ¿qué significa todo esto para el día a día? Significa que si interiorizamos que nuestra identidad no depende de nuestros tropiezos o de si tenemos éxito terrenal o no, sino de esa unión que ya está completada con Cristo, cambia por completo cómo libramos nuestras batallas diarias. Da una paz inmensa. Absolutamente. Quienes creen en esto no luchan para obtener la victoria. No están sudando por miedo a perder el favor divino. Luchan desde una posición de victoria. Operamos desde la abundancia. Pasamos a servir desde la plenitud de estar ya sentados en ese banquete celestial. Ya no hacemos las cosas para buscar el aplauso social o asegurar un estatus, porque francamente, el estatus más alto concebible en el universo ya nos ha sido regalado por gracia. Exacto. Sirves por pura gratitud, no por intentar ganar méritos. Pero claro, para aterrizar toda esta riqueza teológica en medio de un mundo caído, que va a 1000 por hora, no basta con entender el concepto de forma intelectual. Necesitamos desesperadamente el discernimiento, que es una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Sin eso, estamos perdidos. Sin duda. Pablo advierte en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural considera las cosas del Espíritu como locura. Simplemente no tiene la antena calibrada para captar esa frecuencia. Tal cual, el discernimiento no es sagacidad para los negocios o una inteligencia emocional muy desarrollada. Es la iluminación misericordiosa del Espíritu Santo sobre nuestra mente que está siendo renovada. Nos capacita para evaluar la diferencia entre la verdad y el error sutil. Y lo hace utilizando siempre la palabra de Dios como norma innegociable. Y además de proteger la ortodoxia, nos da una sabiduría táctica impresionante para manejar las relaciones humanas, que siempre son complejas. Y para que esto no suene a una teoría en las nubes, la investigación nos proporciona un marco práctico fenomenal, un modelo de 3 pasos aplicable en el fragor de la batalla diaria. Pensemos en ese momento crítico en la oficina o discutiendo en casa con la familia, cuando alguien te ofende gravemente y tu sistema nervioso se dispara. Cuando la sangre te hierve. Exacto. La amígdala toma el control y tu naturaleza grita pidiendo sangre, exigiendo reaccionar mal y devolver el golpe. Bueno, el primer paso es la pausa espiritual. Es un micro retiro interior. En una fracción de segundo imitas el desierto de Jesús del que hablábamos antes. Es apartarse deliberadamente del secuestro emocional para buscar silencio. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se logra esto biológicamente y espiritualmente en pleno ataque de ira? Bueno, requiere depender del Espíritu Santo para poner freno de mano a ese instinto de supervivencia inmediata. Y en ese preciso instante de pausa intencional entra el segundo paso, el clamor por discernimiento. Es elevar una súplica interior, muy rápida pero profunda, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento. Es literalmente renunciar a tu propia perspectiva herida y pedir ver esa provocación exactamente con los ojos de Dios. Es decir, en tu interior, Señor, sácame de mi orgullo y muéstrame el panorama real de esta persona. Qué difícil y qué necesario. Y tras esa pausa y ese clamor interno, llega el tercer paso. Lo que podríamos llamar la métrica cristológica. Es la prueba de fuego antes de abrir la boca. A esa métrica es formularse la pregunta que actúa como filtro definitivo. ¿Cómo respondería el novio divino, el que se entregó sacrificialmente en la cruz, en este exacto momento y frente a esta persona concreta? Si logras formularte esta pregunta en medio del conflicto, te aseguro que el ego se desmorona. Totalmente. Es imposible aferrarse al orgullo frente a la cruz. Te obliga a actuar con gracia restauradora, incluso si el otro no lo merece en absoluto, recordando, claro, que tú tampoco merecías la gracia que te sentó en los lugares celestiales. Es un giro de 180 grados en la forma de vivir. Fíjate, si tuviéramos que resumir toda esta inmersión profunda de hoy, diríamos que la conformación a la imagen de Jesucristo es morir al yo diariamente.
Ni más ni menos. Implica abrazar ese retiro intencional imitando su patrón, operar inquebrantablemente desde la victoria celestial que ya poseemos por esa firma divina de la que hablamos, depender de la iluminación del Espíritu Santo en el conflicto y manifestar una santidad práctica que glorifique a Dios en lo más ordinario y cotidiano. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestro espacio de hoy, me gustaría proponer una última reflexión para quienes nos escuchan. Un paso más allá de todo lo que hemos abordado sobre nuestra posición celestial. Pensemos por un momento en el milagro de la ascensión de Cristo. A ver, cuéntanos. Jesucristo no solo resucitó, sino que ascendió corporalmente. Eso significa que ahora mismo, en el centro mismo de la Trinidad, en esos lugares celestiales de los que hemos estado hablando, hay un corazón humano latiendo. ¡Wow! La humanidad ha sido elevada a la divinidad en la persona de Jesús. Y si esto es cierto, ¿cómo debería cambiar nuestra visión de nuestro propio cuerpo físico y de las tareas más mundanas? ¿Fregar los platos, sufrir un dolor de espalda o teclear frente a un ordenador en una oficina? Ya no es una mera espera irrelevante hasta que lleguemos al cielo. Si Cristo glorificó la materia humana, cada segundo de nuestra rutina física es un terreno redimido y sagrado donde podemos y debemos ejercer nuestro sacerdocio. Y eso lo cambia absolutamente todo. Qué perspectiva tan increíble para terminar. Nos recuerda, volviendo a nuestra analogía del principio, que esa biografía histórica realmente ha cobrado vida, se ha sentado a nuestra mesa y ha dignificado nuestra realidad entera. Ya no leemos sobre Jesús como un personaje a lo lejos, estamos llamados a respirar su vida en cada detalle ordinario. Ha sido un análisis extraordinario y denso, pero muy necesario. Nos despedimos por hoy, con la profunda esperanza de que este espacio impulse a cada uno a seguir cultivando una devoción que refleje la inmensa majestad de Jesucristo en el día a día. Hasta la próxima inmersión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.